Bienvenidos a todos. En este tutorial vamos a ver los pasos que ustedes tienen que seguir para desarrollar el trabajo práctico número 1 de la cátedra de Estructuras 4. La idea es dividir el tutorial en dos videos, donde en el primero se va a ver un repaso de las nociones básicas que deben saber de SAP, que se deberían haber visto en Estructuras 3, pero lo que vamos a hacer es un repaso para que ustedes puedan desarrollar sin problemas el ejercicio planteado. En este tutorial, en el primero, vamos a ver en definitiva cómo definir secciones, geometrías, cómo asignar cargas de tipo estática, condiciones de vínculos, materiales, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer un ejercicio. Acá tenemos el PDF, ¿sí? De un pórtico de 3 niveles, donde, bueno, ya tienen asignadas las columnas las vigas y columnas que hay que definir, las cargas, ¿sí? Y los materiales y combinaciones de carga. Con este ejercicio podríamos ver un repaso de todo lo que sería o lo que hemos visto en Estructuras 3. Bueno, entonces abrimos el SAP, ¿sí? Vamos a Archivo Nuevo. Y acá, como siempre, les indicamos, tengan cuidado con las unidades, ¿sí? Fíjense, por defecto, trabajar en unidades de kilonewton, metro y centígrado. Bueno, nosotros les enseñamos en Estructuras 3 a utilizar el sistema de grillas. Vamos a empezar con ese sistema y después vamos a ver que hay otras herramientas que, sobre todo cuando la geometría no es simple, no conviene usar el sistema de grillas. Pero vamos a arrancar con el sistema. Apretamos en la grilla y fíjense que acá nos dice la cantidad de grillas en X y Z, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, como dice acá en el ejercicio, en el plano XZ. Siempre les recordamos lo mismo, el SAP utiliza el Z como dirección vertical, ahí asigna el peso propio automáticamente. Con lo cual, cualquier elemento o cualquier estructura que estemos realizando, la dirección vertical siempre tiene que ser Z. En este caso, la dirección horizontal es la X, ¿sí? Pero podría ser perfectamente la dirección Y. Yo por comodidad elegí el plano XZ. Entonces, en la dirección X, ¿sí? Vamos a precisar que corten el eje X en dos grillas, ¿sí? La separación de las grillas van a ser 5 metros. Entonces, recuerden, acá tenemos el número de grillas, 2, ¿sí? En la dirección Y vamos a colocar una sola, porque en la dirección Y no vamos a analizarlo, porque es un modelo plano. Y en la dirección de Z, ¿sí? Si ustedes vienen acá al ejercicio, necesitaríamos 1, 2, 3 y 4 grillas. Entonces, ponemos 4 grillas, ¿sí? Vamos a minimizar, 4 grillas en Z, y acá abajo se define la separación. En X habíamos dicho que la separación era 5 metros. Bien, en Y no interesa porque solamente tenemos una grilla, y en Z, acá viene la cuestión, ¿sí? Uno podría hacer un montón de grillas separados 1 metro, por ejemplo, 0,50 para que me dé múltiplo, pero me van a quedar un montón de grillas, pues yo tengo que definir la altura total dividido 0,50, lo cual no es nada práctico. En principio lo que vamos a hacer es vamos a definir grillas cada 4 metros, por ejemplo, y después vamos a ver cómo se pueden modificar. Entonces dijimos, vamos a poner 4 grillas y la separación es 4 metros. ¿Sí? Ponemos OK. Fíjense que me aparecen vista plana y vista modelo 3D. Cerramos la vista en 3D y vemos algo plano que no se ve. ¿Pero por qué? Porque estamos en el plano XY. Para cambiar las vistas planas, ¿sí? Recuerden que acá tenemos los tres planos principales, XY, XZ y Z. Nosotros que estamos trabajando en el XZ. Ponemos XZ y fíjense que ya tenemos una grilla similar a la que vimos, a la que queríamos generar. Entonces, esta grilla, fíjense que, recuerden que acá abajo figuran las coordenadas del punto donde estoy parado. Fíjense que esta está a Z4 metros, que estaría correcto. Y después el tema es que la otra debería estar a 4 más 4,50, es decir, a 9,50. ¿Cómo modificamos las grillas? ¿Sí? Hacemos doble clic, ¿sí? De nuevo, en cualquiera de las grillas. Y fíjense que estas son las que cortan el eje X, que no nos interesan. Las del Y, que no es modelo plano, así que no las vamos a ver. Y la que queremos modificar es la del Z. Fíjense que acá está a 0, bien, a 4 el primer nivel, que estaba bien. Y el segundo debería estar a 4 más 4,50. Es decir, esto debería estar a 9,50. ¿Sí? Y la última grilla, sí que dice 12 metros, en realidad debería estar a 4 más 4,50 son 8,50. Acá tenemos un error, volvemos, acá es 8,50. ¿Sí? Y la última estaría a 8,50 más 3,50 que son 12 metros. ¿Sí? Con lo cual la última estaría bien puesta.
Entonces ponemos OK. Y fíjense cómo se modificó esta grilla. Miren que ponemos el punto acá y fíjense que abajo se puede ver que dice, abajo a la derecha, 0, 0 y 850. Ya tenemos la grilla, ¿sí? Vamos a empezar grabando. En el escritorio. Vamos a grabar el modelo. Siempre les recomiendo ir grabando. Si yo voy TP1, repaso y ejercicio, ¿sí? Esto es igual a cualquier programa. Ejercicio, repaso, lo llamamos. Guardar. Bien, una vez que tenemos ya definida la grilla, lo que podemos hacer es, vamos a definir los pasos previos como pueden ser los materiales, ¿sí? Entonces los materiales, fíjense, vamos a definir esta parte de acá a la derecha. Los materiales son hormigón H30, ¿sí? Entonces nosotros cuando definimos un material, en este caso que vamos a ver el hormigón, vamos a define materiales. Ya hay dos definidos por defecto, entonces nos vamos al casillero de agregar nuevo material, el primero. Con este podemos copiar un material existente y con este podemos modificar un material que hayamos creado o el que está. Nosotros vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Fíjense que dice la región, no nos interesa porque estos son materiales que están precargados por reglamento, dependiendo del país. Nosotros vamos a la última opción que es usuario. Después nos dice qué tipo de material es, steel es acero, en nuestro caso vamos a concrete que es hormigón. Ponemos OK. Y acá ponemos el material. Recuerden, acá ponemos el nombre que querramos, ¿sí? Podemos poner, no sé, hormigón H30, por ejemplo, es el nombre. Esto es el peso por unidad de volumen, sí que es importante, porque cuando calcula automáticamente el peso propio utiliza este parámetro. Vamos a definirlo como 24 kN metro cúbico. Es decir, fíjense que acá no dice en particular qué unidad es la del peso específico, pero como sabemos que las unidades generales son kN metro, sabemos que el peso específico va a estar en kN sobre metro cúbico. Y el otro parámetro importante, ¿sí?, es el módulo de elasticidad. El Poisson ya está bien con 0,20, podríamos poner 0,25, pero está bien. Entonces vamos a poner el módulo de elasticidad, ¿sí? Fíjense que lo único que nos dice es hormigón H30, ¿sí? En los enunciados nos pueden decir directamente cuál es el módulo de elasticidad, pero en nuestro caso podemos utilizar lo que nos indica la norma ACI o CIRSOC en nuestro caso, y nos dice que en función del hormigón, de la calidad, podemos estimar el módulo de elasticidad con la siguiente fórmula. Podemos utilizar la expresión que dice que el módulo de elasticidad es 4700 por la raíz de F'C. Eso da para nosotros unos 25.742 megapascales. Ahora, megapascales no es una unidad, no es la unidad que estamos utilizando, sino recuerden que estamos utilizando kilonewton sobre metro cuadrado en el caso del módulo de elasticidad. Entonces, para pasar de megapascales, ese número que yo tengo indicado es megapascales, para pasar a kilonewton metro cuadrado, solamente hay que multiplicar por 1000. O sea, como regla general les recomiendo, ponen el valor de megapascales y después le agregan 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Con eso ya está resuelto. El módulo de elasticidad en general va a ser dato, ¿sí? Pero en caso de que solo le den la resistencia, bueno, pueden estimarlo con la formulita que vimos, que repito es 4700 por la raíz de la resistencia, ¿sí? En este caso, como es un hormigón H30, la resistencia es 30. Bueno, acá hay otros parámetros que nos dicen la resistencia del hormigón, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener 30 megapascales. Nosotros en nuestro caso no lo vamos a utilizar para nada. Esto si utiliza el módulo de diseño de hormigón que tiene el programa. Pero si quieren dejarlo completo, ustedes podrían poner la resistencia como, recuerden, en megapascales es 30 y le agregamos 3 ceros para pasarlo a kilonewton, o sea, 30.000. 30, 1, 2, 3. Bien, ahí ya tenemos creado nuestro hormigón H30. Ahora, ¿qué podemos crear? ¿Sí? Recuerden que en general conviene ir avanzando de izquierda a derecha. Entonces vamos a definir las secciones, ¿sí? ¿Qué secciones precisamos? La sección de viga y de columna. Les recuerdo que los elementos lineales tipo barra en el SAP se denominan frames, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran modificar o asignar algo a un elemento tipo barra, tienen que utilizar el elemento tipo frame. Entonces, para definir la sección, recuerden que fuimos a materiales, vamos a Section Properties y dentro de este comando vienen a Frame Sections. Fíjense que no hay ninguna creada por defecto, entonces vamos a crear una que se llame
le vamos a ver el nombre que le vamos a colocar. Fíjense, cuando ponemos agregar, aparece por defecto las secciones a 0 y unas formas predefinidas, pero nosotros vamos a utilizar secciones de hormigón, concrete. Entonces vamos a poner concrete y luego elegimos rectangular. De nuevo, acá tenemos que colocar el nombre. Por ejemplo, vamos a definir columna. Y yo siempre les recomiendo en el nombre indicar las propiedades. Por ejemplo, en la columna le ponemos qué propiedades son. Entonces, ¿cuáles van a tener? La columna tiene sección 40 por 30, ¿sí? Fíjense cómo está puesta. 40 en la dirección del pórtico y 30 en la otra dirección. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a poner altura 0,40, ¿sí? Y ancho 0,30. Después vamos a ver si está bien definido, si la altura, en el caso de la columna, quedó definida como nosotros queremos, es decir, el 40 es en la dirección del pórtico que vemos y 30 centímetros es en la dirección perpendicular. Y importante, el otro parámetro es el material. ¿Qué material? 4000 PSI, no, es el hormigón que ustedes definieron. Una que tenemos esto, ya tenemos definida la sección columna y dijimos que le ponemos las propiedades para saber que es de 0,40 por 0,30, ¿sí? O en centímetros quizás 40 por 30. Ponemos OK, fíjense que ya nos va creando y ahora que hacemos, vamos a agregar una nueva que es la viga. De nuevo, concrete rectangular, viga, y en este caso es de 20 por 50. Entonces ponemos 20 por 50. Entonces acá sí, en la viga no hay duda que depth es la altura, la profundidad, entonces ponemos 0,50 y el ancho 0,20. De nuevo lo repito, el material lo más importante, ponemos hormigón H30. Fíjense que simple, ponemos OK y ya tenemos las dos secciones que queremos. Bueno, ahora en el comando definir nos quedaría, en principio, indicar cuáles son los estados de carga. Porque ya tenemos, antes de empezar a dibujar todo, es como que estamos llevando o definiendo los pasos previos. Definir los estados de carga que va a haber. En definitiva, fíjense que acá tenemos una carga concentrada, P sub L, indica que corresponde la L a una carga live o sobrecarga. QL, L de nuevo es el mismo origen, o sea, una sobrecarga. Y después tenemos un P sub D. D es lo referido a las cargas muertas. Esta se va a sumar al peso propio que calcula el programa. Entonces, en definitiva, fíjense que acá tenemos unas combinaciones de carga. Y lo que vamos a hacer es definir, en definitiva, el estado D y el estado L. Vamos, para definir los estados simples de carga, ¿sí? Individuales, dentro de definir, eso se llama load patterns, ¿sí? Fíjense que acá tiene indicado D, E, entonces apretan acá. Por defecto siempre está el estado de carga dead. Fíjense que es el peso propio de los elementos. Entonces esto el programa lo genera automáticamente y nosotros como consejo debemos dejarlo así. Es decir, el dead que sea todo lo referido al peso propio de los elementos estructurales, ¿sí? Que ya estén definidos. Fíjense que justamente el self-weight multiplier, 1, en porcentaje significa 100%, significa que al dead le aplica el 100% del peso propio de los elementos estructurales. Ese lo dejamos y nosotros vamos a generar un estado de carga D, que son cargas muertas, pero que no son el peso propio de los elementos estructurales. Por ejemplo, un edificio podría ser el contrapiso, las paredes de mampostería, etc. Entonces, dead lo dejamos también en tipo dead, pero acá pongan 0. ¿Sí? Porque nosotros no queremos que además de las cargas que ingresemos considere el peso propio. ¿Por qué? Porque ya va a estar considerado en estado de carga dead. Entonces ponemos 0 y luego L, que son las sobrecargas. ¿Sí? Si ustedes quieren poner el tipo, pueden utilizar live. Se fijan que estén en 0 y agregan. Es decir, el multiplicador de peso propio solamente debe estar con 100% en el estado de carga dead, que es el peso propio de los elementos estructurales. Ya tenemos los estados simples, ¿sí? Ponemos OK y hasta ahora no vemos nada, ¿no? Pero ya tenemos prácticamente todo definido. ¿Qué nos queda? ¿Cómo combinarlo, sí? Es decir, nosotros tenemos los estados simples, pero la norma, por ejemplo, el SIRSOC 201.05, definen estos estados de carga para combinaciones últimas y, por ejemplo, estos estados de carga de servicio. Acá hay una más que yo definí que se llama envolvente. Bueno, está mal escrito, es envolvente, sí, le falta una B corta acá. Que es
un estado de carga que nosotros definimos dentro del programa para, en el caso de tener muchísimas combinaciones de carga y queremos ver, por ejemplo, el máximo, un determinado esfuerzo, una determinada reacción y no queremos ir estado de carga por estado de carga, definimos una envolvente en el SAP que nos dice, le tenemos que ingresar todas las combinaciones de carga que queremos revisar y nos dice cuáles son los máximos o mínimos para el esfuerzo que querramos. Lo que vamos a definir, vamos a definir A1 y A2 primero y B1. ¿Sí? Esta envolvente del U lo vamos a hacer a lo último para que se vea justamente la utilidad del estado de carga envolvente. Entonces definimos A1 y A2 que son combinaciones de carga última. Entonces ¿a dónde vamos para definir combinaciones de carga? No, si es definir, vamos a define, load combinations, agregamos nuevo combo. Y acá es el nombre. ¿Qué les conviene el nombre? En el nombre no pongan 1, 2, 3, sino que conviene poner qué estamos combinando. Entonces la primera va a ser 1.4 de D. ¿Sí? Esto es combinación de carga tipo lineal. Después, por defecto, va a quedar así. Después vemos si hay que cambiarlo. Entonces, fíjense que, ¿qué estado de carga, qué estado simple vamos a poner? D. Perfecto. ¿Con qué factor? Y 1.4. Todas las cargas muertas tenemos que definir, ¿no? ¿Qué otro estado de carga me falta? Y el dead también, porque dead, recuerden que es el peso propio de los elementos estructurales y es uno de los estados de carga D. Entonces le dejamos 1,4. ¿Sí? En definitiva, nos queda que 1,4D, o sea, de las cargas muertas, se compone de 1,4 de D que nosotros definimos más dead. ¿Ok? Fíjense, ya tenemos una. Vamos a agregar la otra que es 1,2D más 1,6DL. Entonces, ahora, de nuevo, D, de nuevo, ¿con qué va? Con 1.2. Dead también va con 1.2. Y L, en este caso, va con 1.6. Ponemos agregar. Y aquí tenemos la combinación generada. Estas son las dos combinaciones últimas que pide. Y ahora vamos a generar una combinación de servicio. Les recuerdo que las combinaciones de servicio, las que estamos generando ahora, se utilizan para verificar estados como deformaciones, ¿sí? O por ejemplo si estamos verificando fatiga en una vía carrilera, va también fatiga. Entonces acá vamos a poner D más L. Y en definitiva, ¿qué tenemos que poner? D con 1, ¿sí? ¿Qué nos falta? Dead. Eso compone la letra D, estas dos estados de carga, y después la sobrecarga L. Agregamos y ya tenemos generado los estados de carga. Bueno, principalmente ya tenemos todo definido lo que necesitamos previamente para generar el modelo. Ahora vamos a definir geométricamente el modelo. Para definir elementos tipo barra, podemos ir al comando draw, ¿sí? Y dentro del comando draw podemos draw frame, o bueno, cable, ¿sí? O la más rápida de utilizar es acá a la izquierda tenemos los comandos de dibujo. Acá tenemos, fíjese, draw frame. Apretamos acá. Y fíjate, punto inicial y punto final. Fíjense, si yo no aprieto nada, me habilita para seguir. Pero si yo aprieto Enter, por ejemplo, de nuevo tengo que poner inicial, final. ¿Sí? Si yo no pulso el Enter, voy a directamente ir al punto final. Fíjense qué rápido sería sin presionar Enter para definir esta columna. Punto, punto, punto y punto. Aprieto el Enter y ahora defino las vigas. Punto inicial, punto final. Aprieto Enter, punto inicial, punto final, Enter, punto inicial, punto final, Enter. Fíjense, ya geométricamente tenemos, y no estamos viendo en realidad algo importante que son los nodos o los puntos que nosotros utilizamos para definir los elementos. Entonces, para ello, vamos a la parte de configuraciones gráficas que tiene el programa. Para cambiar cosas de visualización, color de fondo, color de vigas, ver o no ver los puntos iniciales o finales, tenemos que ir a la opción de acá de Set Display Option, ¿sí? Que es el cuadradito con el tilde. Entonces fíjense que acá por defecto está agrupado en los elementos que pueden tener el programa. Entonces, por ejemplo, Joint son los puntos, fíjense que están invisibles. Si yo destildo invisible y pongo Apply, fíjense que ya veo los puntos inicial y final, que es interesante ver los puntos. Otra cosa, si yo quiero ver los nombres de los nodos generados, voy a Labels, presiono, pongo Aplicar y fíjense que me muestra cuáles son los puntos. Por ejemplo, las secciones. Che, ¿qué pasó con las secciones? Porque yo en ningún momento definí las secciones, o sea, le dije que esta lleva a la sección viga, que esta lleva a la sección columna. Fíjense que si pongo el secciones, acá, sections,
presiono, fíjense que todo está dibujado con columna de 40 por 30. Eso está mal porque estas son la sección viga. Pero ahora vamos a ver cómo hacer eso, es decir, cambiarle la sección a un determinado elemento. Otra opción interesante, ¿sí?, es en la parte general. Por ejemplo, yo quisiera ver las secciones que siempre me las muestre. O pongo a aplicar. Materiales, perdón, acá me muestra el color, me distingue dependiendo del tipo de material o sección. Fíjense que si el color está todo en una especie de magenta, ¿por qué? Porque tiene la misma sección. Pero otra opción interesante es si yo quiero ver todo en blanco y negro. Fíjense, tildo en white background, pongo aplicar. Fíjense que me pone todo en negro. Esto es interesante si ustedes quieren imprimir la pantalla y que no salga color, o sea, utilizan esta opción. Vamos a dejarlo como estaba en objetos, ¿sí? Y en definitiva, vamos a, ya que estamos la sección puesta acá, lo vamos a dejar con las secciones activadas y vamos a modificarle esas secciones a los elementos de viga. Ponemos OK. ¿Qué hacemos? Bueno, si nosotros queremos asignarle una determinada sección, ¿sí?, ¿qué hacemos? Seleccionamos los elementos que queremos modificar. Fíjense que le pone un tilde. Entonces vamos al comando asignar, ¿sí? De nuevo, ¿a qué le vamos a asignar algo? A un elemento tipo frame. Dentro de frame, sections. Y fíjense, me figuran las secciones que yo creé. Entonces acá, ¿qué quiero poner? Yo que sea de viga 20 por 50. Ponemos OK y fíjense cómo automáticamente se creó. Entonces ahora si vamos, se modifica la sección, perdón. Si vamos al comando de opciones, gráficas, ahora si yo pongo por sección, fíjense que los colores, que ya distingue, estas son color magenta y esto es un color negrito. Pero ¿qué otra opción es interesante? Nosotros a veces queremos saber, fíjense, 40 por 30. ¿Está bien orientada la columna? Es decir, está la inercia mayor de la columna. ¿Está en el plano del pórtico o está en la dirección perpendicular? Fíjense que hay una opción interesante acá, que es opción de visualización. Entonces, está la vista estándar, o sea, lo que sería el unifilar. Si yo pongo extrude, me va a mostrar la verdadera dimensión de los elementos. Si pongo OK, fíjense cómo le dio el espesor. Y si yo quiero ver efectivamente cómo está definida la sección, pongo 3D. Entonces fíjense que acá en 3D podemos ver que la columna, la mayor dimensión, la de 40, está en la dirección del pórtico y los 30 están en esta dirección, o sea que está bien orientada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente, voy a modificar para que se note mejor la diferencia de que está bien orientada, por ejemplo, que esta tenga 1 metro. ¿Ok? Fíjense que ahí le dio 1 metro y ahí se ve claramente que la dirección es correcta. Vamos a poner deshacer. ¿Sí? No, bueno, deshacer acá no, me borro la de abajo. Vamos de nuevo a definir sección y la sección de 40 por 30, de nuevo vamos a poner 0,40. Digamos, esto es lo que le quiero mostrar, que más allá de, para ver si podemos ver bien si está definida la sección, podemos modificar la sección, las dimensiones en cualquier momento. Ahí volví a darle 40, ponemos OK. Fíjense que no actualiza, muevan por ejemplo el mouse con la ruedita y ahí actualizó de nuevo a 40 por 30. Vamos al plano XZ. Y otra cosa que vamos a repasar es el tema de cómo seleccionar los elementos. Es un poco parecido al AutoCAD. Si yo presiono el clic, lo mantengo y voy de izquierda a derecha y abro una ventana, solamente va a seleccionar todo lo que entra en la ventana. Entonces, si yo hago esto, ¿qué es lo que me seleccionó? Me va a seleccionar el punto nomás, fíjense. Y qué interesante que es, abajo a la izquierda me dice lo que seleccioné. Ahora, fíjense si yo, de nuevo, clic acá, de izquierda a derecha, y selecciono acá, ¿qué me va a seleccionar? Los 2 puntos más la viga, porque entra todo en la ventana. Fíjense cómo lo tildo y acá abajo me pone 2 puntos seleccionados y una viga. Entonces, la columna, fíjense que yo hago así, no me selecciona solamente la de arriba. Si yo quisiera seleccionar todos más rápidamente, aprieto el clic, acá, voy de derecha a izquierda y todo lo que toque la ventana lo va a seleccionar. Fíjense que si yo hago así, me seleccionó tanto las 2 columnas que toqué como la viga, ¿sí?, que solamente la rocé. Entonces si venimos acá, lo mismo. Entonces si uno tiene que seleccionar todo junto rápido, hace así y es más rápido. De izquierda a derecha, solamente lo que entra a la ventana. Entonces si yo quisiera seleccionar todo junto, te va a hacer una ventana que abarque todo. Para salir de la selección, con escape, deselecciono.
¿sí? Ahora, si yo tengo seleccionado también todo y quiero deseleccionar, por ejemplo, esta viga, lo único que tengo que hacer es apretar el clic izquierdo una vez más. Y ahí queda deseleccionado. Bien, ya tenemos definidas las secciones, ¿sí? Del pórtico. ¿Qué me estaría faltando? Bueno, en cuanto a la estructura, solamente me quedaría definir los apoyos, ¿sí? Entonces, los apoyos se definen o se asignan a los nodos, ¿sí? Porque van en elementos puntuales, como son los nodos. Entonces, selecciono los nodos que van a tener el apoyo. Por ejemplo, en este caso, tienen la misma condición de apoyo, entonces selecciono los dos nodos al mismo tiempo. Fíjense una cosa, si yo voy a asignar, ¿sí?, los apoyos que son a los elementos tipo nodos. Si yo tengo seleccionada una viga, no interesa, porque el programa ordena los comandos, las acciones que nosotros hacemos en función del tipo de elemento. Entonces, por ejemplo, yo tengo seleccionado esto, pero solamente le voy a asignar los apoyos, entonces voy al comando asignar, ¿sí? Y ves, nosotros tenemos la opción frame o joint. Entonces, si yo voy a joint, no me va a hacer ninguna acción sobre la viga o la columna seleccionada. Dentro de joint, vamos a la opción de restricción. Fíjense que en esta restricción, como es un modelo o un programa espacial, tiene 6 grados de libertad, las 3 traslaciones y las 3 rotaciones en el espacio. Por defecto, 1 es la dirección X, 2 es la dirección Y y 3 es la Z. Lo mismo las rotaciones, ¿sí? 1 es rotación alrededor del eje X, 2 es rotación alrededor del eje Y 3 es rotación alrededor del eje Z. Entonces, si nosotros tenemos un empotrado en este caso, nosotros tendríamos que tildar un empotramiento en el espacio, ¿sí? Tendríamos que tildar todas las opciones. Entonces, fíjense, si ponemos OK, fíjense que tenemos el apoyo empotrado en vista plana, ¿sí? Y ahí se ve cómo sería un empotramiento en el espacio. Ahora, si nosotros decimos, bueno, estamos haciendo un análisis plano, en realidad no tendría por qué empotrar en el espacio, sino yo tendría que empotrar las dos traslaciones en el X y Z. Entonces, cuando yo, bueno, voy a joint, de nuevo restricción, podría tildar solamente que restrinja la dirección X, o sea, horizontal, la dirección Z, ¿sí?, o sea, la vertical, en este caso la traslación 3, y de las rotaciones, solamente que hay que restringir el momento de empotramiento, o sea, es una rotación alrededor del eje Y. Si estamos en el plano XZ, regla de mano derecha, la dirección vector del vector es Y. Entonces, ¿qué tendría que tildar? Es rotación del eje Z. Perdón, del eje Y. Entonces, fíjense que la simbología no es muy gráfica, pero bueno, crean que es así. Ahora hay que prestar atención. Yo en este caso dije, bueno, voy a restringir en el plano. Podría haber restringido en 3D directamente todo empotrado y los resultados iban a estar bien. Pero cuando uno tiene un modelo muy grande, ¿sí?, o muchos elementos, mucho estado de carga, y dice, bueno, voy a hacer un modelo plano para simplificar las cosas, este tipo de opciones, es decir, en vez de tildar todo y tildar solamente lo necesario, ahorra mucho tiempo de procesamiento de computadora. Ahora, nosotros ahí tenemos, fíjense de nuevo, con los apoyos seleccionados. Si yo quiero, de nuevo, restricciones, fíjense que por defecto acá hay unas, se llama restricciones rápidas o predefinidas. Empotrado, apoyo doble, apoyo simple y nada. Si yo pulso acá, en definitiva me saca todo lo que yo había tildado, o sea, elimina el apoyo, ya no está apoyado. De nuevo, si vamos a asignar de nuevo, restricción, fíjense, le pongo un apoyo empotrado, ¿qué hace? Me tilda todo, es decir, un empotramiento en el espacio. Podemos dejarlo así, ¿sí?, no va a cambiar, pero con la salvedad que les dije acerca de si estoy haciendo un modelo plano, no tiene tanto sentido restringir en las direcciones perpendiculares. Bueno, acá ya tenemos definido la geometría, los apoyos. Vamos a grabar, ¿sí?, para actualizar. Otro dato interesante, si yo quiero ver alguna propiedad que está asignada a un punto o un elemento, por ejemplo, quiero saber si los apoyos de acá son los que yo realmente quería. Pulso clic izquierdo, derecho, fíjense que me da las propiedades. Primero, las restricciones que tienen, U1, 2, U3, lo que definimos. Si tiene algún resorte, si tiene una masa asignada. Y si vamos acá, location nos dice las coordenadas, fíjense que es 0, 0, 0. Yo podría acá, si hago doble clic, le modifico la coordenada, por ejemplo, que vaya al -1, pongo OK, y fíjense cómo desplazó el punto. ¿Sí? Si pongo control Z, lo volvió a poner. Lo mismo sirve para las vigas. Si yo vengo acá a la viga, clic izquierdo, luego derecho, me dice la sección que tiene, si tiene propiedades modificadas,
y todas las propiedades que, bueno, algunas las vamos a ver y otras no. Pero en definitiva esta es la más importante, la sección, y si tiene release. Release, recuerden que son articulaciones a momento. En este caso, noun significa que no tiene. Por tanto, la unión de las vigas con las columnas son a momento. O sea, son uniones aporticadas. De nuevo, location, acá me dice qué punto inicial y final tiene. Se va desde el punto 3 hasta el punto 7. ¿Sí? Después, qué cargas asignadas tenemos. Y este comando no lo vamos a usar, que es de diseño. Bien, entonces ahora lo que vamos a definir son son las cargas en sí. Vamos a empezar con la carga concentrada de 50 kN que corresponde al estado de carga L. Entonces, si es una carga concentrada, ¿a dónde va aplicada? Va aplicada a un nodo. Seleccionamos el nodo y vamos a asignarle una carga. Entonces ya vamos al comando asignar, joint, perdón, esto es asignar, joint, vinimos acá. Y fíjense que se repiten acá los comandos a joint, frame, cable, etcétera, pero le agrega la palabra load, acá es carga. Entonces acá es definiciones tipo geométrica, ¿sí? O de sección, y acá son cargas. Entonces vamos a joint, load, y acá podemos asignar una fuerza o un desplazamiento impuesto. En este caso es una fuerza. ¿Qué es lo importante que hay que cambiar? Dice, ¿a qué estado simple de carga pertenece? Bueno, la de 50 dijimos que responde a la sobrecarga. Entonces no va en D, sino que va en L. Esto es el sistema de coordenadas global. Y ahora dentro de la dirección, para darle la dirección, ponemos la magnitud donde corresponda, si es en X, Y o Z. Entonces, esto es una fuerza horizontal, por lo tanto es dirección X. Entonces, lo que hacemos es en el casillero de X ponemos la magnitud y la dirección es, si es positivo, irá hacia la derecha y si es negativo hacia la izquierda. Ponemos OK y fíjense cómo asignó una carga de 50 dentro del estado de carga L. Fíjense, si quisiéramos revisar que estuviera bien asignada, le hacemos clic derecho. Fíjense que dentro del comando cargas me dice que tiene una carga en dirección X de 50. Bien. Fíjense que acá aparecería que desaparecieron los apoyos, ¿sí? Pero si yo hago clic derecho, me dice que está el apoyo. ¿Por qué no se está viendo? Bueno, porque en las opciones gráficas evidentemente no está activado esa visualización. Entonces vamos a las opciones gráficas, recuerden que estaba acá arriba, y dentro de Joint, fíjense que estaba tildado, pero hay veces que el programa hace eso, que está tildado y en realidad no está, pero por las dudas presionamos de nuevo, OK, y fíjense cómo apareció los apoyos. Bien, ahora ¿qué otro tenemos? Bueno, vamos a poner una carga distribuida que va sobre la viga intermedia. Entonces, ahora es una carga distribuida, por lo tanto va aplicada sí o sí a un elemento tipo frame. Entonces seleccionamos la viga, ¿sí? Vamos a asignar y ahora vamos a la parte de cargas. Hoy usamos joint, vamos a usar frame y hay varias, ¿sí? Podemos ingresar una carga puntual, pero usamos la carga distribuida en este caso. De nuevo, ¿qué estado de carga es? Y esto es un estado de carga L, si no mal recuerdo. L. ¿En qué dirección está? Fíjense que esto global, déjenlo global siempre. Y acá es la dirección de la gravedad. Si ponemos la gravedad, significa que va hacia abajo y en dirección Z. Podríamos poner en medio de gravedad la dirección Z. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros indicamos dirección Z, tenemos que, si la fuerza va hacia abajo, en el valor de la carga uniforme que le pongamos, tenemos que poner el valor negativo. Por lo tanto, sería menos 4 kN sobre metro cuadrado. Ponemos OK. Vamos a ver si no mostró la sobrecarga. Fíjense que si ustedes quieren ver la sobrecarga asignada, una era haciéndole clic derecho. Dentro de cargas dice que está asignada una sobrecarga en dirección Z de menos 4. Otra opción es, fíjense que acá, gráficamente, esto es para ver las cargas asignadas. Entonces miren, queremos ver una sobrecarga sobre un punto o sobre una viga. Bueno, queremos ver sobre la viga, que es la que asignamos recién. Venimos acá y le decimos el nombre del estado que queremos ver, en este caso era L. Ponemos OK. Y fíjense que en este caso no estaría indicando la sobrecarga. Vamos a probar, vamos a volver a sacar la vista sin espesores. Y ahí está el problema de por qué no se veía hoy la sobrecarga. Recuerden que cuando nosotros fuimos a opciones gráficas para mostrar si estaba bien asignado el pórtico, pasamos a la vista tipo extrude, es decir, con dimensiones reales. Bueno, cuando está activada la opción extrude, fíjense, me da los espesores, pero no me muestra la carga distribuida, por lo menos en la versión que yo estoy usando.
Entonces siempre, en realidad, lo que conviene es trabajar en la opción estándar y solamente usar la strut para ver ciertas cosas como vimos recién la asignación de secciones. Además la vista estándar es más rápida. Ponemos OK y ahí vemos cómo está asignado. ¿Qué me queda generar? Bueno, me queda solamente un estado de carga, que es esta carga que es puntual y va en el centro. Y acá hay un tema. Si queremos una carga puntual y definirla como hicimos acá, nos estaría faltando un punto en el medio. Entonces, si nosotros quisiéramos un punto en el medio, podríamos hacerlo de manera simple. Una es, si está justo en el medio, seleccionamos la viga y le vamos a decir que la parta en la mitad. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos al comando editar, editar, dentro de editar, editar línea y dividir frame. ¿Sí? Ponemos acá y fíjense en cuánto que queremos las divisiones, en 2. Y esto es la relación entre el segmento inicial y final. Entonces 1 significa que son iguales. Por lo tanto, si ponemos 2, ponemos OK, fíjense que automáticamente me dividió la viga, ¿sí?, en 2 partes y me generó un nodo en el medio. Yo podría seleccionar, dentro del comando asignar, joint load, fuerza, y esto es una carga P sub D, o sea, va dentro de D, y en la dirección de Z hacia abajo. Entonces ponemos 0 en X y vamos en Z, que es también, ¿cuánto es? 50. Bien. Entonces ponemos acá menos 50. Fíjense que ya está generada la carga esa. Otra opción hubiese sido, les voy a mostrar lo mismo, vamos a poner control Z, volvemos acá. Otra opción sería directamente copiar un nudo. Ahora vamos a ver la herramienta replicar, que sirve para replicar nudos, vigas, vigas con cargas, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que este punto, no sé, la carga nos aparece a 1 metro de distancia, por ejemplo acá. Entonces, seleccionamos este nodo, usamos el comando replicar, que es en el comando de teclado es control R, ¿sí? Y fíjense que me dice a qué delta lo quiero replicar. Bueno, si tuviésemos un caso de que estuviese a 1 metro, por ejemplo, ponemos 1 metro. Ponemos OK y fíjense que nos genera un nodo. Entonces nosotros automáticamente podríamos colocar de nuevo la carga acá, como hicimos hoy, joint load, fuerza, un D de menos 50, y fíjense que me lo asignó. La ventaja de esto, que recuerden, es por ejemplo, si yo me confundí y no estaba a 1 metro, estaba a 2, por ejemplo, lo que puedo hacer es mover el comando. Entonces selecciono el punto y en el teclado la opción rápida es control M, ¿sí? Entonces me dice el delta X y Z, igual que el anterior. Entonces, por ejemplo, no sé, yo me confundí y estaba a 1 metro más a la derecha. Pongo OK y fíjense cómo me corrige. Esto está bueno porque, por ejemplo, yo acá, este pórtico tiene 5 metros, pero capaz que confundí y era 6 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ensancharlo. ¿Cómo haría eso? Selecciono todos los nodos, por ejemplo, de la derecha, igual que las columnas, fíjense, pongo control M de mover y me lo va a hacer desplazar 1 metro. Fíjense, ponemos OK y fíjense cómo lo ensanchó automáticamente. El comando mover es muy útil para arreglar geometrías que estén mal realizadas. Entonces, este ahora, por ejemplo, lo borro y vamos a ver, para asignar la carga, fíjense que yo les mostré 2 casos en el cual quiero asignarlo al punto, como joint, ¿sí?, como hicimos en el primer caso. Hay otra manera que es asignar cargas puntuales en vigas, o en elementos tipo frame en realidad. Selecciono la viga donde está la carga, voy al comando asignar, de nuevo, ahora estoy asignando al frame, y dentro del frame utilizo la opción, en vez de hoy usamos distribuida, es puntual point. Entonces acá de nuevo elegimos el estado de carga, que D está bien, global, acá en la dirección de la gravedad, o podemos poner Z, recuerden que si ponemos Z y va hacia abajo tenemos que poner negativo, en cambio si es gravedad va positivo porque la gravedad va hacia abajo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el comando gravedad para que vean cómo se hace, y acá lo único que tengo que poner es la distancia relativa al cual está la carga. Entonces, por ejemplo, si estuviese en la mitad, acá puedo ingresar hasta 4 cargas, ¿sí? Por ejemplo, acá me da el comando 0 a 0,25 de la barra, o sea, es porcentual, a 0,75 de la barra y al 100%, o sea, el 0 sería a la izquierda de todo y el 1 sería a la derecha de todo. Yo quiero ingresarlo, por ejemplo, en este caso en la mitad y no me figura porque dice 0,25. ¿Qué hago? Bueno, edito cualquiera de los que me gusten, pongo 0,5, acá me da 0,25
y abajo pongo el valor de la carga. Como pusimos gravedad, solamente tenemos que ponerlo en valor positivo. Entonces ponemos 50, ponemos OK y fíjense cómo lo generó. Esto está bueno porque no genero ningún nodo nuevo. Ahora volviendo al comando replicar que habíamos visto, es interesante el comando replicar porque, por ejemplo, puedo replicar la estructura completa. No sé, quiero hacer una prueba y agarro, selecciono todo el pórtico, pongo control R, ¿sí? ¿Y en qué delta? Por ejemplo, voy a correr, si esto es 5 metros, voy a correr a 8 metros. Pongo OK. Fíjense cómo me genera automáticamente una estructura. Entonces yo puedo hacer distintas pruebas, ¿sí? Si estoy analizando, diseñando algo, puedo cambiar las secciones, ¿sí? Puedo ver de articular una barra o no. Recuerden, si yo quisiera, por ejemplo, para hacer una prueba al de la derecha, voy a hacer que los extremos sean articulados, o sea, una articulación a momento flector. Recuerden que eso se hacía dentro del comando. Si se le voy a asignar a una barra, voy a asignar. Ahora es una propiedad, entonces vamos acá a frame. Y la opción para articular era release. Entonces dentro de release, fíjense que podemos hacer articulaciones de carga axil, ¿sí? De corte en las dos direcciones, de torsión y de momento flector. En el caso del momento de mayor inercia es el 3-3. Entonces, por ejemplo, le podemos tildar al inicio y al fin. Entonces ponemos OK. Y fíjense que acá está la anotación. Demuestra que esto es una barra articulada, ¿sí? De nuevo, si yo pongo acá, es para que me saque las asignaciones. Hago clic derecho. Fíjense que ahora esta me dice que tiene un release en el end I, que es el inicio de M3, y en el end J. Voy a sacar, fíjense que está permanentemente mostrándome las secciones, por más que yo pulse acá. Entonces voy a sacar que me muestre las secciones. Voy acá al comando secciones, la destildo. Y fíjense que si yo quisiera ver rápidamente qué está articulado y qué no está, no lo veo. Tendría que ir una por una. Pero para eso voy a, de nuevo, opciones gráficas. Y dentro de frame, porque son propiedades de las barras, voy a que me activar release. Pongo OK. Y fíjense cómo me muestra la barra de la derecha. Perdón, la estructura de la derecha. Bueno, eso era por si sirve en alguna otra estructura que tengan que elaborar. Bueno, fíjense que podemos repasar las cargas. Vamos acá, vamos a D. En DEF no va a figurar nada porque es el peso propio y sabemos que el programa se encarga solo si nosotros definimos bien las secciones y el gamma del material cuando hicimos esa definición. Vamos a D. En D fíjese que tenemos una carga de 50 en el medio y una carga L, ¿sí? Tenemos una carga de 4.500 al metro cuadrado y 50 a la derecha. Vamos a grabar por las dudas. Creo que tenemos generado todo, ¿sí? Ya estamos en condiciones de analizar el modelo. Y acá vamos a analizar. Si quisiéramos analizar directamente, vamos a analizar y ponemos Run Analysis o F5. Ahora, en este caso, es importante destacar que nosotros dijimos vamos a hacer un análisis plano. En un análisis estático no va a haber tanto problema, pero si en un análisis dinámico tenemos que indicarle ese tipo de hipótesis o análisis que vamos a hacer. Entonces, vamos al primer ítem que es opciones de análisis. Y fíjense que por defecto los grados de libertad que activa son los 6 en el espacio. Ahora nosotros dijimos, nosotros es un análisis plano, con lo cual lo único que tenemos que ver es que los grados de libertad son el desplazamiento en X, en Z y la rotación en Y, ¿sí? Entonces, este es un grado de libertad, el desplazamiento perpendicular al plano Y no es, ¿sí? El UZ sí lo es, y solamente dijimos que es la rotación. Como tenemos un plano XZ, la rotación es alrededor del eje Y, por lo tanto destildamos todo. Y este, el primer plano, tiene 3 grados de libertad en relación de 6. Acá no hay mucho problema si ponemos 6 grados de libertad, porque es un problema simple lo que estamos viendo. Pero en el caso de estructuras más complejas, sí vale la pena acotar los grados de libertad al problema que estamos analizando. Fíjense que si yo, de nuevo, como pasamos los apoyos, tenemos condiciones rápidas. Fíjense, si vuelvo a Space Frame, que es en el espacio, cosa que no, me activa todo. Ahora, si vamos a un análisis plano, directamente pulso acá, fíjense que me tilda lo que nosotros habíamos colocado manualmente, que es UX, UZ y rotación en Y. Entonces ponemos OK, y ahora sí, vamos a analizar, Run. Acá por defecto están los estados de carga y siempre hace un análisis de tipo dinámico, que es el análisis modal, que lo vamos a ver justamente en la segunda parte. En una primera instancia lo que vamos a hacer es no correrlo, porque en el caso de estructuras grandes y que no precisemos correr un análisis modal, lleva bastante tiempo. Entonces lo que hacemos es por defecto, seleccionamos el estado de carga modal y le ponemos que no lo corra. Fíjese que dentro de las acciones tenemos que corra el DL y el modal no. Entonces ahora sí ponemos Run.
Esperamos a que concluya el análisis. Bueno, y ahí tildo. Fíjense que nos muestra una deformada para el estado de carga dead por defecto. Entonces, para ver los resultados gráficamente se utilizan estas tres opciones. La primera, como siempre, es que muestra la estructura sin deformar, ¿sí? Volvemos al original. El segundo ítem es deformaciones. Entonces ponemos acá y nos dice qué estado de carga queremos ver. Mirá, vamos a ver por ejemplo el estado de carga L, ¿sí? La escala lo dejamos en automático, ¿sí? Y otra opción interesante es que me muestre la estructura sombreada, la estructura sin deformar. Entonces ponemos OK. O vamos a poner aplicar, así vamos viendo cómo se modifica. Si yo pongo OK, me pone, o sea, actualiza la vista en función de lo que puse acá, pero me cierra esta ventana. Si ponemos aplicar, vamos viendo lo que va haciendo sin cerrar la ventana. Ponemos aplicar y fíjense que ahí tenemos el estado de carga, la deformada, perdón, para el estado de carga L. Acá lo dice. Entonces, para ver un determinado desplazamiento, nos paramos arriba y fíjense que nos dice los desplazamientos U1, U2 y U3 y R1 y R2 y R3. Las primeras son las tres traslaciones, las segundas son las tres rotaciones. 1, les recuerdo que es la dirección X, 2 en Y, y fíjense que da 0 exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya le indicamos que es un problema plano, entonces no va a tener ningún desplazamiento en esa dirección. Lo mismo que rotaciones en R1 y R2. Entonces, acá tenemos este estado de carga, y fíjense qué interesante es ver esta opción, que es que dibuje con diagramas de color los desplazamientos máximos y mínimos. Entonces, por ejemplo, vos venís acá, se coloca el desplazamiento que querés ver. Por ejemplo, nos interesa ver el UX, o sea, el desplazamiento horizontal. Si ponemos a aplicar, fíjense que con una escala de colores, que es muy intuitivo, podemos ver cómo se deforman las barras. Fíjense que acá el azul sería el más grande y magenta o violeta el más chico, que obvio se condice con los apoyos. Entonces, fíjense que esta escala es 26,6 por e a la menos 3. ¿En qué unidades? Bueno, nosotros estamos trabajando en metros, con lo cual esto es e a la menos 3 metros. E a la menos 3 metros, que es milímetros. Entonces, nosotros acá estaríamos leyendo milímetros directamente. 26,6, ¿sí? Esto es un desplazamiento, ¿sí? Si bien da un poquito más, porque la escala, fíjense que llega hasta 26,6 y este sería el 28. Fíjense, 0,02 es 0,02 metros, o sea 2 centímetros, o sea 20 milímetros. En esta escala tienen que ver el número que figura acá y la escala, el factor de escala que está acá, e a la menos 3. Entonces, repito, si bien es metro lo que me muestra acá, está por e a la menos 3, con lo cual uno podría leer rápidamente esto que es milímetro. Ahora, por ejemplo, la combinación, nosotros es un estado de carga simple, pero generalmente no nos interesa un estado de carga simples, sino la combinación. Entonces, la combinación para ver desplazamientos dijimos que es la D más L, ¿sí? Nunca están mayoradas para ver desplazamientos. Ponemos OK, aplicar, y fíjense que básicamente no aumentó. ¿Por qué? Porque el estado de carga D, que son cargas verticales, no generó ningún desplazamiento adicional en la dirección de Z. Bien, entonces ahí podemos ver las distintas deformadas. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, un punto en el medio, acá no nos está permitiendo. Entonces es útil definir puntos intermedios, aunque no le hagamos nada, definir algún punto en el medio para ver qué desplazamiento tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera saber el desplazamiento en Z de la mitad del dintel. Bueno, acá no lo estaríamos viendo, ¿sí? Podríamos aproximarlo. Pero si lo que podríamos hacer es poner unos puntos en el medio para que me entregue ese valor. Entonces tenemos que, una vez que está analizado, fíjense que está el candado que no me deja modificar nada. Entonces si yo quiero modificar algo, pulso el candado, me dice que va a borrar los resultados, le ponemos que sí. Entonces vamos a generar puntos en el medio. Entonces, ¿cómo hago eso? Una opción era dividir como vimos hoy, pero yo no quiero dividir la barra, ¿sí? Entonces vamos a copiar estos puntos y los vamos a llevar a la mitad. Entonces seleccionamos estos tres puntos, pongo replicar. Y el delta X, si esto es 5 metros, y nosotros queremos que vaya a la mitad, que lo replique a 2,5. Ponemos OK y ya tenemos los puntos que queríamos. Fíjense, no genera nada nuevo, sino pusimos un punto para que me calcule lo que yo quiero ahí, que en este caso son las deformaciones. Ponemos a analizar de nuevo. Ya está. Y ahora la diferencia que tenemos es que, fíjense que antes yo pongo acá, ahora pongo el botón acá y me entrega la deformada, ¿sí? O los desplazamientos. Que me está diciendo que en la dirección de Z está dando 0,3 milímetros, ¿sí? En este del medio está dando 0,02 milímetros. Recordemos, vamos a repasar por las dudas la deformada. Fíjense que tiene D, L, lo que nosotros queríamos.
El tema es que la deformada principalmente se da por la carga horizontal que le pusimos. Si queremos ver por las cargas verticales, bueno, acá el tema es por eso no me mostraba tampoco la escala de las verticales, es porque está en un sub X. Pero nosotros queremos ver la deformada debido a las cargas verticales. Destilamos acá, digo, vamos a dejar D más L, ponemos OK. Y fíjense que no cambió la deformada, en realidad lo único que yo le saqué es el valor de los gráficos, el valor de escala que figuraba acá a la derecha. Entonces acá tenemos la deformada para D más L. Si solo queremos verlas por las cargas D, por ejemplo, que generamos, fíjense que el estado de carga D genera un desplazamiento de 0.0014 metros. Es decir, acá, en definitiva, resumiendo, pongo el estado de carga que yo quiero ver, la combinación o el estado simple. Por defecto, esto está en automático. Yo les recomiendo activar siempre el While Shadow, o sea que muestre en gris, como se ve acá, la estructura sin deformar, para compararlas más simple. Y después, si ustedes quieren activar y verlo en colores, ¿sí? Con una escala, pongan acá y le indican cuál es la escala. ¿Sí? Acá está puesto en U sub X, pero podemos poner UI, UZ o la resultante. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver la U sub I, la escala da 0 porque es muy chica, en realidad. Si ustedes quieren ver la deformada, perdón, U sub I es la dirección perpendicular. Si quieren ver la deformada vertical es U sub Z, ponemos OK. Y fíjense cómo muestra la escala de valores que me dice que los desplazamientos ahora son negativos hacia abajo. El más grande es 1,3 y se da en la viga del medio porque era la que tiene la carga vertical aplicada. Con esto en desplazamientos estaríamos, ¿sí? Una más es, si ustedes quieren ver los desplazamientos así, pero quieren verlos en una tabla, fíjense, hacen clic derecho y se los entrega en función de tabulado, digamos, traslación. 1 es X, 2 Y, 3 es Z y las rotaciones, ¿sí? Bien, ponemos acá y ahora, ¿qué nos queda ver? Bueno, si nosotros queremos ver los esfuerzos. Si nosotros queremos ver los esfuerzos, vamos acá a los diagramas, pulso en la flecha y me dice, mira, puedes ver los esfuerzos en los joints, por ejemplo, en este caso, ¿qué sería un esfuerzo? Sería una reacción. O en los elementos tipo frame. Bueno, por ejemplo, vamos a ver las reacciones primero. Vamos a las reacciones y fíjense que es similar al anterior. La reacción para el estado de carga, por ejemplo, L, ¿sí? Acá dejamos muestra todo y fíjense que me pone la flecha. Como son las reacciones, 149, en este caso 69, vertical, ¿sí? Y si hago clic derecho, de nuevo, me da en forma de tabla. Esas son las reacciones, entonces yo podría ir tildando, por ejemplo, para el estado de carga ya mayorado, por ejemplo, para 1,4 dd. Para 1,4 dd, fíjense que eran todas cargas verticales, con lo cual las fuerzas horizontales tienen que estar o ser autoequilibradas, ¿sí? Y acá tenemos las fuerzas verticales, entonces, por ejemplo, de nuevo, vamos a las reacciones. Vamos a las reacciones para el otro estado de carga, que es 1,2 d más 1,6 dl. Ponemos OK y fíjense que ahí tenemos la resultante de cargas. ¿Y qué nos queda? A ver, los esfuerzos internos. Bueno, los esfuerzos internos es similar. Vamos acá y ahora vamos a frame. ¿Sí? A la tercera opción. De nuevo, ¿qué estado de carga queremos ver? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el estado de carga D. Y para el estado de carga D, acá tenemos los 6 esfuerzos posibles, ¿sí? Cortes y momentos. En este caso vamos a ver el momento en la dirección del pórtico, porque es un modelo plano y queremos ver en su plano. Entonces vamos a analizar el momento 3,3, por ejemplo. Ponemos OK y fíjense cómo me construye el diagrama de momentos, vectores, y si yo paso por acá, me va dando el valor. Tengo otra opción de que coloque los valores sobre el diagrama, pero para ello debo ir a la opción de opciones para el diagrama que muestre los valores. Entonces fíjense que ahí vemos, hacemos zoom y vemos que te coloca directamente los valores. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para el esfuerzo axil. ¿Sí? Vemos acá el diagrama para el esfuerzo axil, 25 kN. Si lo quieren ver de nuevo para la combinación de carga, por ejemplo 1,4 dd, vamos a ver el momento 3,3 ahora. ¿Sí? Momento 3,3 para 1,4 dd. Ahí tenemos el estado de carga. Y por ejemplo, el momento 3,3 se corresponde en el plano siempre con el corte 2,2. ¿Sí? Es decir, momento 3,3 se asocia con el corte 2,2. Mientras que el momento 2,2 con el corte 3,3. Momento 2,2 es en la dirección de más débil.
va a dar todo 0 porque debería haber acciones en la dirección perpendicular al plano que no estamos considerando. Entonces, de nuevo, momento 3,3 se asociaba con corte 2,2. Entonces, si vamos al corte 2,2, fíjense que ahí aparece el diagrama de cortes. Todo esto de las solicitaciones y el repaso que hicimos ahora está en el tutorial de la página. Pueden descargar, es un PDF que tiene todos los contenidos necesarios para los 6 TPs que va a haber en la cátedra. Bien, ¿qué nos queda por último? Bueno, mencionar en cuanto a las opciones gráficas es si yo quiero ver, por ejemplo, vengo acá al diagrama 1,4D, voy al momento 3,3 y no quiero los valores porque hay veces que muchos números no se ven. Quiero que muestre el diagrama suavizado. Entonces es esto que está acá. Si yo quiero ver los valores, fíjense que además de hacer esto, clic izquierdo y luego clic derecho, fíjense que me da un análisis detallado de la barra donde yo puedo moverme y acá a la derecha me dice para 0 el momento es 43,3, 43,10 y yo me voy desplazando y me modifica el momento y fíjense que también me da el corte al mismo tiempo y también me da una deformada, ¿sí? La elástica de esa barra donde me va diciendo la deformada. Puedo ir rápidamente acá y pongo el máximo, ¿sí? Fíjense que me va al centro 56,99, me da el máximo momento acá, que no se corresponde con el corte obviamente, ¿no? El máximo de corte está en el borde. Y además si yo vuelvo acá, puedo decirle la posición donde quiero ver el esfuerzo, por ejemplo a 1 metro. Y ahí sí me setea todos a 1 metro y me da todos los esfuerzos a 1 metro. En cambio el máximo me busca la posición de los distintos máximos. Para corte está acá, para momento está acá y bueno, para flecha coincide. Fíjense que acá está para 1,4D, pero si yo quiero voy acá y lo pongo para 1,2DD más 1,6DL. Fíjense que ahora el momento coincide con el corte, ¿sí? O para, por ejemplo, el estado de carga L solamente, se va a un extremo y fíjense la deformada para el estado de carga L. Esto es bastante útil porque se ve muy claramente los esfuerzos y fíjense que acá me está mostrando corte y momento. Si yo quisiera que me muestre en la dirección axial, es decir, pongo acá axial y me muestra el diagrama de fuerzas axiales y abajo la torsión, que acá en este caso es 0. Entonces vamos por ejemplo a P y cómo varían los esfuerzos axiales. Lo mismo puedo hacer para la columna. Fíjense, la columna arranca del estado general que yo tengo puesto acá, 1,4. Pero por ejemplo voy acá y vamos de nuevo a axial. Entonces fíjense, la columna varía desde 197 hasta 113. Fíjense que vos decís, ¿esto qué extremo es? Si yo corro la ventana con un círculo, me muestra dónde estoy posicionado globalmente. Fíjense cómo va bajando y me doy cuenta que acá es la vinculación con el apoyo. Claramente porque acá el axil por fuerzas exteriores es 0, perdón, es constante y se le va sumando el peso propio de la columna en este caso. Eso es muy interesante, fíjense para la viga, es ver dónde estoy viendo. Fíjense que yo me muevo acá, de nuevo, fíjense cómo me muestra dónde me voy moviendo. Bueno, la última opción para ver los gráficos, que es muy útil en SAP, es ver las opciones por tablas, exportarlos a Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, queremos ver las reacciones tabuladas, ¿sí? En Excel. Entonces, por ejemplo, seleccionamos, vamos a sacar esto, ¿sí? Sin deformar, seleccionamos los nodos que queremos ver. Por ejemplo, quiero ver la reacción de apoyo. Entonces vamos al comando Display, Show Tables, y acá dentro de las opciones tenemos que setear. Está dividido en dos grandes grupos. Esto es cómo definimos el modelo. Y la segunda parte es la salida de resultados. Entonces, dentro de la salida de resultados, fíjense que hay tres grandes grupos, que es joint o nodos, o nudos, como le quieran decir, elementos, por ejemplo, vigas en este caso, si hay placas, si en algún trabajo práctico va a haber placas, hay que ir a placa, y estructura, que es la salida global de la estructura. Eso, por ejemplo, cuando veamos un análisis modal, vamos a tener que ir acá. Pero en este caso queremos ver reacción, entonces son cargas puntuales. Activamos acá, Joint, y fíjense que me da la opción. ¿Qué queremos? ¿Desplazamientos, reacciones o masas? Bueno, ponemos reacciones, tildamos, siempre vamos abriendo el más por las dudas. Tabla de reacciones. ¿Qué otro dato importante es acá? Es qué estado de carga queremos sacar. Entonces, por ejemplo, seleccionamos los estados de carga resueltos. Y fíjense, por defecto me dice, me va a sacar estas tres combinaciones. Ahora, espera, yo no lo que quiero, por ejemplo, es reacciones, me interesa en estado último. ¿Sí? O por ejemplo, si quisiera ver, hacer un análisis de tensiones en el suelo, tendría que ver la de servicio. Entonces pongamos que esa reacción la voy a usar para dimensionar la base. Entonces tenemos que usar combinaciones de servicio, porque el suelo lo manejamos hasta ahora con tensiones admisibles. Entonces ponemos D más L, ponemos OK y ahora ponemos OK. Fíjense que me da una tabla
que ya podemos operar acá, pero muchas veces nos sentimos más cómodos utilizando el Excel. Entonces la exportamos a Excel. Vamos al comando File, exportar, acá, a Excel. Entonces esperamos un rato, realmente tarda menos. Y ahí está, fíjense que me vuelve al comando que estaba, pero abajo me figura que hay un Excel abierto, ¿sí? Donde figura las tablas que acabamos de sacar. Si ustedes quieren, pueden agarrar y operar acá. Fíjense que acá ustedes tienen los nodos, por un lado, joint 1 y 5, que son estos dos de acá. Fíjense que con las opciones gráficas podrían ver cuál es el 1 y cuál es el 5. Dice la combinación y me da el F1, F2, F3. Recuerden que 1 es X, 2 Y y 3 Z. Y estos son los momentos de reacción. Entonces tenemos una reacción horizontal en X de 50,4, una reacción vertical de 93 y un momento de empotramiento de 138,78. Entonces ponemos OK y ahí sacamos tabla. Por ejemplo, otra cosa que podríamos sacar son desplazamientos o esfuerzos internos. Por ejemplo, de esta barra quiero sacar los esfuerzos internos, momentos flectores, corte. Vamos de nuevo, display, mostrar tablas. Ahora fíjense que ya no vamos al comando joint, destildamos, ¿sí? Que no aparezca nada. Ahora dentro de elementos, ¿sí? Elementos ponemos frame. Y dentro de frame, element forces son los esfuerzos internos. Si vamos al segundo, son tensiones. En función del módulo resistente calcula las tensiones. Y estos son las fuerzas en los extremos. Pero nosotros queremos ver los esfuerzos internos. De nuevo, acá seleccionamos, por ejemplo, queremos para las combinaciones últimas, en este caso, porque esas sí las vamos a dimensionar con combinaciones últimas. Ponemos OK. Venimos acá. Y fíjense cómo me da. Primero, el elemento que estoy viendo, que es la 8. Station es la posición, fíjense, para 0, 0, 5, o sea, está yendo de 0, 5 en 0, 5. El estado de carga, de salida que estamos viendo, pues fíjense que tenemos 8 para 0 y acá repite 8, 0. Nada más que acá estamos viendo el estado de carga 1,4D y acá 1,2. Fíjense que me da el P, que es el esfuerzo axial, B2 es el corte, ¿sí? En este caso, que todo lo demás van a ser 0 por el análisis plano que estamos haciendo, y el M3 correspondiente. De nuevo, esto si ustedes quieren, para pasarlo a Excel y mirarlo a Excel, esta misma tabla, pone acá a Excel y le va a abrir un Excel abajo a la derecha, como figura acá, que está en naranja, que me abrió la tabla. Ustedes también pueden trabajar acá, porque esto les permite ordenar tabla. ¿Sí? Por ejemplo, Sort Table es para ordenar esta misma tabla sin entrar a Excel. Y le decís, por ejemplo, que lo haga por momento flector 3 y descendiente. Ponemos OK y fíjense que me lo ordenó de mayor a menor. El momento máximo positivo es 241, mientras que el negativo es 336. Con eso ya tienen bastante para sacar de resultados. Básicamente tiene todo, hay un montón de opciones, ¿sí? Porque nosotros recién fuimos a display, mostrar tablas, ¿sí? Y acá de joint hoy pusimos reacciones, pero podríamos haber visto desplazamiento en un determinado punto, ¿sí? Y estado de carga podemos seleccionar los que quisiéramos. ¿Qué nos queda ver? Nosotros acá en principio dijimos que hay un estado de carga que se llama envolvente, que nos permitía hacer un resumen de máximos y mínimos de todos los estados de carga que defina. Entonces, por ejemplo, tenemos un envolvente para estado de límites último. Estas dos. Es decir, en la envolvente nunca se les va a ocurrir mezclar combinaciones últimas, que son estas dos, con combinaciones de servicios, ¿sí? Ustedes si tienen muchas combinaciones de servicio y muchas últimas, tendrán que tener una envolvente de estado límite último y otra envolvente de estado límite de servicio que lo pueden llamar ELS. Entonces vamos a definir. ¿Cómo definíamos una combinación? Vamos a definir combinaciones. Fíjense que están las dos que estábamos. Y vamos a agregar una nueva combinación. Entonces el nombre que va a ser envolvente de estado límite último. Y acá viene la opción principal, es esto nosotros por defecto es linearlo, o sea, en las anteriores lo que hacíamos es combinábamos linealmente los estados de carga simples, ¿sí? Ahora, en este caso no queremos que sume o que combine, es decir, no queremos que sume una carga con otra, o una combinación de carga en este caso, sino que queremos que haga una envolvente justamente. Entonces vamos acá, abrimos y ponemos la opción envelope, que es envolvente. Bien, entonces la envolvente ELU, definimos envelope y ahora le tenemos que decir qué queremos que saque los resultados, de qué combinaciones. Bueno,
de 1,2 de D más 1,6 de L, perfecto, agregamos. ¿Qué otra? 1,4 D también agregamos, ¿sí? Y todas las demás no, porque estos D y L son estado simple igual que D, no van en una envolvente, y D más L es de servicio, nosotros estamos haciendo una envolvente ELU. Ponemos OK, y fíjense que ya queda generada. ¿Y qué es lo útil? Supónganse que nosotros tenemos un montón de estado de carga, entonces, no sé, queremos ver la reacción máxima. Entonces, por un lado, fíjense que acá tenemos 400, vamos a analizar solamente el apoyo de la derecha. Entonces tenemos 408,9 de reacción vertical y la otra combinación de carga tiene 113. O sea, claramente la reacción máxima la da la combinación 1,2 de 1,6 de L. Ahora, acá, porque son dos estados de carga y las cambié de dos combinaciones de carga. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tuviéramos 10, 20 o 30? No podemos saber, tendremos que ir una por una. Imagínense si tenemos que analizar múltiples elementos. Entonces, ¿qué le voy a pedir al programa? Voy a ir acá, reacciones, y en vez de setear esta de acá, voy a poner la que acabo de crear, que es envolvente. Ponemos OK. Y fíjense, la envolvente de una me tira cuál es el máximo reacción, que era la de 408,9. Lo mismo sirve para esfuerzos internos, porque por ejemplo, vamos acá, y nosotros decimos, vamos a analizar esta viga. Supónganse que ustedes quieren ver solamente una viga, un elemento, y quieren que oculte el resto. Pueden hacerlo seleccionando la viga, van a Display, no, perdón, a View, de vista, ¿sí? Show, Selection Only, ¿sí? Entonces fíjense que lo que hace es, deja solo lo que queremos ver. Si queremos restablecer todos los elementos, vamos de nuevo a View, Show All, ¿sí? Pero por ejemplo vamos a dejar que muestre solamente esto. Entonces de nuevo, por ejemplo, para esfuerzos internos, mira, queremos ver el momento flector M33. Vamos a poner de nuevo que muestre el valor. O sea, en el centro del tramo es 56,99 para el 1,4D y para 1,2D más 1,6DL es 58, ¿sí? Claramente para este tiene los mayores momentos. Entonces, no quiero andar uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Voy acá y tildo envolvente ELU. ¿Para qué estado de fuerza? ¿Para qué estado de carga? Perdón, ¿para qué esfuerzo? M33, por ejemplo. Puede ser para cualquiera. Ponemos OK. Y fíjense que me da una cosa extraña. ¿Por qué? Porque pone los valores máximos y mínimos. Es decir, acá, en este punto, el máximo positivo es este y el máximo negativo es este. Entonces, eso, el estado de carga, no es un estado de carga real. ¿Por qué? Porque no es que sucede el máximo acá, no se da con el máximo acá, por ejemplo, o con el máximo acá. A veces sí, pero en muchos casos no. Sobre todo si analizamos distintas partes de la estructura. Entonces, lo que hace traza los valores de máximos sin ser un diagrama realista. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos clic derecho de nuevo y estamos en envolvente. Entonces, ¿qué me interesaría? Me vengo acá, al análisis izquierdo me dice, mira, el máximo momento positivo es 2,41, el máximo negativo es menos 43. Me voy acá y me dice que son todos negativos. Fíjense que nunca va a haber momento positivo, porque me lo está diciendo la envolvente. Fíjense que me dice que varía de menos 336 a 336. Que este valor de 336 se da con, por ejemplo, mire, 336 se da con la combinación de 1,2 más 1,6 de L. Y 1,4 me da el menos 43. Si volvemos al envolvente, y fíjense que me varía entre esos dos puntos. Es decir, la envolvente me da el valor máximo y mínimo de cada sección, cada elemento. Si yo quisiera ver, por ejemplo, el máximo axil, me dice que el máximo axil va a ser siempre positivo, de tracción, azul. Me dice que, envolvente ELU, me dice que el máximo axil va a ser de 3,069 y el mínimo 2,917. Lo mismo sirve si quisiéramos ver, vamos a ver todo, de nuevo. Si quisiéramos ver la deformada así, distintos estados de carga de servicio, me va a tirar, por ejemplo, acá vamos a ver las deformaciones para envolventes estado límite último. Les aclaro nuevamente que no se ven estas deformaciones para estado límite último, pero para justamente ver qué es lo que da, nos va a servir igual. Fíjense que acá nos da una deformada y automáticamente nos da los máximos valores. ¿Por qué le muestro esto? Porque muchas veces la deformada que le da una deformada totalmente fuera de lo que es real, ¿sí? Da deformadas, un nudo se va para la izquierda, otro nudo se va para la derecha. ¿Por qué? Porque muestra en la misma deformada
les va a mostrar los máximos y mínimos de cada nodo, que seguramente sean para estados de carga independientes, entonces dan deformadas que no son realistas. Pero bueno, básicamente, como les digo, el estado envolvente último sirve para cuando tenemos muchos estados de carga y queremos saber los máximos valores, pero no es un estado de carga real. Bueno, con esto ya tendríamos resuelto lo que sería el ejercicio de repaso, ¿sí? El primer video, y en un video siguiente vamos a ver cómo asignar un análisis modal y cómo asignarle un espectro de respuesta a una estructura similar a la que acabamos de modelar.